Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Feliz año nuevo. Primer domingo del 2022 y gracias a Dios podemos estar aquí reunidos para adorarle y escuchar su palabra. Algo que meditaba el primero, una conversación que tenía con mi papá, era que normalmente cuando pensamos en el año que pasa o cuando se está terminando decimos, wow, cómo Dios de verdad ha sido fiel y solemos recordar aquellos momentos en el que Dios nos ha librado de cosas malas o nos ha dado bendiciones, y sin duda alguna de parte de Dios. Pero Dios no estuvo presente solamente en eso, estuvo presente en todo el año. Y hay un pasaje que me llama la atención en Deuteronomio 8, que dice, versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, por el desierto, durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Israel, acuérdense de por donde yo los llevé en el desierto durante las pruebas. O sea que aún en esos momentos donde podíamos decir, no, esto no es de Dios, Dios también estaba ahí. Entonces tenemos que acordarnos de todo y recordar de que siempre es para nuestro bien aquellas cosas agradables y aquellas no agradables. Y uso esta palabra porque no son malas, porque Dios lo hace para nuestro bien, por tanto son buenas. A veces no son agradables a nuestro entendimiento, pero no por eso sean malas, siguen siendo buenas. Así que, hermanos, meditemos en eso, en cómo Dios ha estado con nosotros durante los 365 días del año pasado y cómo estará con nosotros de nuevo este mismo 2022, porque Él no cambia, su fidelidad es para siempre. Así que ahora vamos a orar antes de empezar entonces la prédica de hoy. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder ver un día más de vida, de poder empezar un año nuevo, 2022. Padre, ayer veía algunas noticias de personas que perdieron su vida el 31 o empezando el año, pero no ha sido el caso de ninguno de nosotros, por tu gracia, por tu misericordia, y queremos reconocer eso y agradecerte. Pero también te queremos pedir que ya que estamos reunidos, nos hables a través de tu palabra, que sea solamente mi voz, más bien, pero tus palabras las que hablen a todos nosotros, porque son tus palabras las que tienen poder y vida. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y también a poder obedecerla. Amén. El año pasado, en noviembre, terminamos la primera carta a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo. Tuvimos una pausa para Adviento y fin de año, y ahora, con el favor de Dios, entonces vamos a empezar la segunda carta de Pablo a Timoteo. Así que hay que hacer una pequeña introducción. No va a ser tan larga la introducción de la carta porque las situaciones son bastante similares a la primera. La escribe Pablo y se le escribe a Timoteo, los mismos personajes de la carta anterior. Pero hay algunas diferencias. Esta es posiblemente la última carta que el apóstol Pablo escribió en su vida. Las dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo las escribe desde la cárcel, pero no en el mismo momento. Es decir, cuando Pablo escribió la primera carta a Timoteo estaba preso, pero se cree que él salió de esa prisión y siguió haciendo su ministerio y luego más adelante volvió a quedar preso. Ese encarcelamiento no lo narra la Biblia en Hechos. Se cree que el encarcelamiento de Hechos 28 es el de la primera carta a Timoteo y no se narra cuando volvió a quedar preso y ya mucho tiempo después está en esta prisión, que es peor a la que estaba en la primera. Se cree que esta prisión en Roma ya era mucho más hostil, mucho más fuerte. De eso, por eso es que le dice a Timoteo al final, tráeme un abrigo, por favor. Esa cárcel hoy usted la puede visitar, si llega a ir a Italia, si llega a ir a Roma, está accesible al turista y es subterránea. No he ido, solamente leí. Es subterránea, hay una pequeña ventana arriba que ni siquiera da hacia afuera, sino para pasarle la comida. Ahí se les pasaba la comida y es muy húmeda. Entonces, en las temperaturas bajas del invierno, obviamente hacía mucho frío y no tenían más nada que hacer. Así que por eso Pablo le pide a Timoteo al final de la carta, tráeme un abrigo, porque es fuerte aquí. Así que Pablo en esta carta no solo está preso, sino que está sentenciado, pronto a ser sentenciado a muerte.
Él sabía, ya había tenido una pequeña defensa, pero Dios le había revelado de alguna manera de que de esta no se libraba. De que en el siguiente juicio que iba a tener, él no iba a salir inocente y la sentencia iba a ser la muerte. Así que Pablo sabía, bueno, se acerca el día de mi muerte y le escribe una carta a Timoteo. Ahora, ¿por qué escribe esta carta? ¿Cuál es el propósito? Animar y exhortar a Timoteo a que tome fuerza del Señor y que cumpla la obra que Dios lo mandó a hacer. Pero ¿por qué le escribe a Timoteo? ¿Por qué esta última carta va dirigida a un pastor joven? Porque no es a una iglesia, es a un pastor específico. Y la Biblia no dice exactamente por qué, pero tenemos que inferir en base a lo que se escribe el por qué él consideró necesario escribirle a Timoteo. Y era que Pablo está a punto de morir. Y a lo largo de la carta vamos a ver que Pablo menciona muchos colaboradores que, si han leído otras cartas de Pablo, él los menciona. En esta carta Pablo dice, ¿te acuerdas de tal persona? Se fue al mundo. ¿Te acuerdas de esta persona? Se fue también. Y el mundo, Timoteo, no va para mejor en este momento. Así que yo quiero animarte para que tú no seas de esos también que se van al mundo. Y Pablo anima a Timoteo, le dice, yo me voy a morir, tú quedas. Yo necesito que tú no te vayas y que quedes fuerte. Pero lo interesante es que Pablo anima a Timoteo con la verdad. No le dice, Timoteo, el mundo se va a poner más bonito, viene todo mejor, tú sigue fiel. No, Timoteo, la cosa no va a ser fácil. Muchos cristianos en ese entonces, o gente que iba a la iglesia, estaban menospreciando el ministerio de Pablo. Por eso Pablo empieza la carta presentándose como apóstol. Timoteo sabía que Pablo era apóstol, pero él lo hace para que la gente sepa, yo soy apóstol por voluntad de Dios. Porque muchos decían, Pablo se la pasa en la cárcel. Ese hombre no puede ser un apóstol si se la pasa saliendo y entrando a la prisión. Y muchos ponían en duda su ministerio por eso. Otros simplemente no gustaban de él. Si escucharon las prédicas de Corintios el año pasado, se dan cuenta que los mismos corintios eran unos de esos que menospreciaban el ministerio de Pablo, y eso era con muchos otros lugares también. Así que Timoteo, como joven, Pablo pensaba, él tiene que estar viendo cómo muchos hablan mal de mí, o él tiene que estar viendo cómo yo sigo preso y cómo voy a terminar mi vida. Era fácil pensar que Timoteo se podía desanimar, porque dice, si yo sigo este camino, significa que mi final va a ser como el de Pablo, o que me va a pasar lo que le está pasando a Pablo con respecto a las otras iglesias. Eso podía desanimar a cualquier persona, le podía dar temor. Dice, no, yo no quiero ser azotado, yo no quiero ser apedreado. Pablo fue azotado, fue apedreado y encarcelado múltiples veces y finalmente fue ejecutado. No es una vida que necesariamente motive o inspire a yo quiero ser como Pablo. Pero Pablo le dice a Timoteo, es necesario, no seas como yo necesariamente, que seas igual o mejor. Y por eso la palabra de Dios siempre es relevante. Pero esta carta tiene algo muy particular y que nos ayuda a que sea mucho más fácil el aplicarla a nuestro tiempo. Y digo que esto porque si lees Éxodo, aplica a nuestro tiempo. La palabra de Dios no pierde vigencia. Pero Pablo está a punto de morir y él está viendo el mundo y se preocupa. Y él anima a los que quedan. Así que cuando leamos esta carta, hermanos, imaginemos como que Pablo está muriendo a principios del 2022 y que él está viendo este mundo no está bien, y que nos escribiera esta carta a nosotros y nos dijera, Iglesia Bautista de Costa Verde, cobren ánimo en el Señor, esfuércense y hagan la obra de Dios. Y no vean esto como desaliento, sino como prueba de que Dios está con nosotros. Pablo no tenía esa duda. Y Pablo, como mencioné, le dice la verdad, aunque no necesariamente es agradable, lo que nos recuerda que nosotros tenemos que animar con la verdad. Muchas veces cometemos el error de querer decir como que todo va a estar bien. Cuando alguien está enfermo, le dice, no te preocupes, tú te vas a curar, tú sales de esta. O algún familiar, no te preocupes, Dios lo va a sanar. Dios es bueno y esa persona no es mala, eso va a pasar. ¿Y quién dijo que va a pasar? Me acuerdo, el año pasado murió mi abuela y un familiar muy cercano dijo, no te preocupes, Nelson, ella sale de eso. Yo, tú no sabes. Y definitivamente no salió, falleció. Y uno quedaba como que, wow.
no podemos decir eso así. Por querer consolar, no podemos hablar mentira, por más que la intención sea buena. Tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que no siempre va a salir como esperamos. Así que el consuelo no está en eso. El error está pensar que el consuelo está en la ausencia de problemas. El consuelo está en Cristo, a pesar de los problemas. Y por eso Pablo podía animar a Timoteo y decirle, tienes razón para sentirte animado y con fuerza, porque por más feo que se vea el panorama, Cristo es mayor. Y por eso le digo a los romanos, nada los puede separar del amor de Cristo. Ellos estaban preocupados por el imperio y la persecución que había, y él le dice, bueno, voy a ir más allá. Ni principados, ni potestades, ni ángeles, cosas que ni ustedes se imaginan, ni eso los puede separar del amor de Cristo. Así que ese es el ánimo que tenemos. No tenemos que decir todo va a estar bien en el sentido de la ausencia de problemas, sino que no importa qué pase, vamos a estar bien con el Señor. Él nos fortalece y Él cuida de nosotros. Así que tenemos que, por eso, motivación para seguir orando, para que Dios nos ayude a siempre hablar la verdad con valentía, pero con amor. Hacer ambas al mismo tiempo. No es fácil y necesitamos la gracia de Dios para poder hacer eso siempre. Así que prestemos atención a esta carta, a cada palabra que Pablo le da a su discípulo amado Timoteo, y tómelo personal. Imagínense que usted es Timoteo y Pablo le está animando a usted a hacer la obra que Dios los ha llamado a hacer. El título de la prédica de hoy, que hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 5 de la carta, es Fe que trasciende generaciones. Así que vamos a leer los versículos 1 del 1 al 5. El título nuevo es Fe que trasciende generaciones. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estos son los versículos que estaremos viendo hoy. Fe que trasciende generaciones. Hoy hay muchas familias, hoy que puedo hablar de familias actuales, que tienen generaciones, tienen tradiciones que pasan generaciones. De más allá de una abuela, es decir, una persona de 30 puede decir que su bisabuela, o inclusive mucho más allá, tenía una tradición de cocinar el pavo de cierta manera en Navidad. O no, que celebran cada vez al año una fiesta familiar y es algo que viene de generaciones. No, mi tatarabuelo lo hacía y así lo hacemos. Y hay muchas tradiciones que muchas familias o personas practican y que pasan generaciones. Personas que las empezaron posiblemente ya han fallecido, pero se siguen haciendo. Y eso revela lo importante y lo poderoso que es la comunicación y cómo se puede pasar conocimiento de una generación a otra. Una manera todavía más fácil de verla es cuando se ven grupos étnicos. Por lo menos aquí en Panamá tenemos la dicha de poder tener grupos étnicos, hay países que no. Y se pueden ver cómo se hacen cosas que trascienden generaciones de posiblemente hasta 100 años o un siglo atrás. Así que es posible pasar información que trascienda generaciones. Pero preparándome para esta prédica, yo hice una pequeña investigación. Pregunté a personas de diversos lugares para tener una muestra un poco variada. Si alguien conocía aquí en Panamá a alguna persona que pudiese decir que viene de una generación de cristianos que pasara más allá de su abuelo. Es decir, alguien que pueda decir, no, mi bisabuelo o mi tatarabuelo eran cristianos y mi abuelo y así seguimos. Y no encontré ni una sola persona que pudiese decir eso. Lo más que encontré fue alguien que podía decir que su abuelo, o sea, 2 generaciones atrás, y esa persona tenía hijos que todavía no eran cristianos, pero que bueno, se le estaba instruyendo en la palabra. O sea que podría haber ahí posiblemente 4 generaciones, pero realmente eran 3 y fue lo más que hubo. Pero 3 generaciones estamos hablando
que eran personas que pudieron haber nacido en los años 20 del siglo pasado. Pues el cristianismo no empezó en 1920. Estamos hablando que esto Pablo lo escribió hace más de 2000 años. Y Panamá no es país o no existe desde 1920, existe desde mucho antes. Entonces, ¿qué pasó con el Evangelio? ¿Por qué no hay familias que puedan decir, no, más de 100 años mis familias aquí han mantenido la fe y la congregación? Ha habido una falla grande en pasar la fe a otras generaciones, porque no ha habido, o porque los padres o abuelos, los que le han tenido la responsabilidad en ese momento, no han cumplido su labor. Se han pasado otras tradiciones, pero la más importante, que es la palabra de Dios, la verdad, no se ha hecho. Y aquí podemos ver entonces dos cosas que vamos a ver al final, que son muy importantes. Cómo Dios preserva su fe a través de las generaciones y lo que nosotros debemos hacer en nuestra parte de poder cumplir nuestro rol en instruir a nuestros hijos. Como bien mencionamos, en el versículo 1, Pablo se presenta y dice, yo soy apóstol de Cristo Jesús y lo soy por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Así que él valida su apostolado y valida que no lo es porque él quiere, sino porque Dios lo llamó. Y la garantía que da es la promesa de vida en Cristo Jesús, el Evangelio. El Evangelio es lo que garantiza a Pablo, es decir, soy cristiano y por medio de eso es que puedo ser llamado apóstol porque él me llamó al conocerlo a él. Y él no lo hace para hacer alarde, sino para reconocer de que era Dios quien lo llamó. Él no se vanagloriaba en eso. Y esto es importante nada más recordar, a manera breve, que Pablo sabía a qué lo había llamado Dios. Pablo sabía que había sido llamado por Dios para ser cristiano y para ser específicamente apóstol. Es importante que nosotros también sepamos si Dios nos ha llamado y poder decirlo con seguridad. Soy salvo por la gracia de la promesa de la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos responder afirmativamente a esa pregunta? ¿Sabe usted que es cristiano? Si es cristiano. ¿Y cómo lo sabe? ¿Y sabe usted a qué lo ha llamado Dios? Y en uno de los comentarios que leía, hacía énfasis como Pablo sabía que era apóstol, y usted tal vez no sea predicador o diácono, decía el comentarista, pero usted tal vez pueda ser alguien que ore. Sin embargo, yo quisiera decir algo más allá que eso, porque eso sería limitar que la única manera que usted sirva a Dios es haciendo algo visiblemente en la iglesia, y eso no es cierto. Usted sin duda alguna puede orar y todos debemos orar, pero usted pudiese responder a esa pregunta. Soy ingeniero por la voluntad de Dios, soy maestro por la voluntad de Dios, soy papá, soy mamá por la voluntad de Dios, soy abogado, soy carpintero, lo que sea que Dios lo haya llamado a hacer. Esa labor que usted hace, que va a empezar mañana, o que inclusive algunos tienen que trabajar hoy, usted lo es por la voluntad de Dios. Y eso lo tiene que hacer lo mejor posible, porque no es para su jefe inmediato, sino para Dios. Así que no menosprecie lo que sea que usted haga, a lo que usted se dedique. Usted lo es por la voluntad de Dios, porque Él controla todo. Así que hágalo lo mejor posible. Pablo le escribe a Timoteo y dice, amado hijo. Pablo no era el papá de Timoteo. No era el papá biológico de Timoteo, ni adoptivo tampoco. Ese amado hijo es un cariño. Como cuando alguien mayor le habla a alguien menor, a quien le tiene mucho cariño, le dice hijo o hija. En el interior sabe mucho también. El hijo o la hija, y no necesariamente su hijo o su hija. Pablo lo habla de esa manera, pero Pablo le tenía cariño a Timoteo porque lo había tomado como un discípulo y era su discípulo amado. Era un joven a quien él lo acogió y le instruyó muchas cosas y lo encomendó a hacer otras. Pablo le tenía un cariño especial a Timoteo. Y esto nos recuerda siempre que hablamos de Timoteo y Pablo, la importancia que tenemos de ser discípulos de alguien, que necesitamos aprender de alguien y tener discípulos también. Necesitamos ser y hacer discípulos. Está comprobado que la mejor manera de aprender es enseñar lo aprendido. Entonces, al poder pasar la información que usted ha aprendido, usted se le queda mucho más a que si solamente se queda con lo que escuchó hoy y ya. Cuando usted escucha, escribe, medita, el porcentaje de retención aumenta. Pero cuando usted habla lo que aprendió,
eso aumenta mucho más. Pero no solamente porque nos ayuda a aprender más hay que hacer discípulos, sino porque Jesús lo manda. Al final de cada culto leemos Mateo 28, del 18 al 20, donde no leemos una sugerencia, un consejo, leemos una orden de Jesús como rey, donde dice, tengo toda la autoridad y los ordeno a que hagan discípulos, que es básicamente enséñenle lo que dice la Biblia a otros. Es una labor para todos. No era solamente para los 12. Si usted ha creído en Cristo, usted es responsable de enseñarle a otros lo que dice Dios en su palabra. Y Pablo le desea aquí gracia, misericordia y paz. Y aquí está la curiosidad de que solamente en las cartas pastorales Pablo menciona misericordia. En todas las demás cartas Pablo dice gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Pero solamente en las cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, dice misericordia. En NBLA, cuando lea Tito no lo va a ver, pero si lee Reina Valera 60, sí va a ver que dice gracia, misericordia y paz en la de Tito, que es 1:4. Charles Spurgeon hizo alusión a esto en un sermón y dijo lo siguiente, abro comillas. ¿Alguna vez notó usted este detalle sobre los ministros cristianos? Que necesitan aún más misericordia que otras personas. A pesar de que todos necesitan misericordia, los ministros la necesitan más que cualquier otro. Y sí que la necesitamos, porque si no somos fieles, seremos incluso mucho más pecadores que nuestros oyentes. Y se necesita mucha gracia para mantenernos siempre fieles, y se requiere mucha misericordia para cubrir nuestras deficiencias. Así que tomaré estas tres cosas para mí, gracia, misericordia y paz. Usted puede quedarse con estas dos, gracia y paz, pero yo necesito más misericordia que todos ustedes. Así que la tomo de la mano amorosa de mi Señor y confiaré y no temeré, a pesar de todas mis deficiencias, flaquezas, tropiezos y errores en el curso de todo mi ministerio, que Dios es quien me sostendrá. Cierro comillas. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Así que oremos por gracia, misericordia y paz por el pastor Clifford, por mí y por todos los pastores que usted conozca. Porque tal como lo dijo Spurgeon, todos los necesitamos. Pero hay una responsabilidad mayor aún en los ministros. Y es Dios solamente el que nos puede sostener a mantenernos firmes y fieles siempre. Y luego de la introducción de la carta, de lo que acabamos de leer, el versículo 1 y 2, Pablo entonces empieza a hacer el mismo cuerpo de la enseñanza. Y viene entonces a decirle a Timoteo las primeras palabras. Y empieza diciéndole cuánto le agradece a Dios por su vida y afirmándolo en algunas cosas necesarias. Empieza diciendo, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Y aquí lo primero que se puede ver es que Pablo da gracias a Dios. Necesitamos dar siempre gracias a Dios. Y la razón por la que Pablo le da gracias a Dios aquí es, en uno, sirve con limpia conciencia. ¿Qué significa que Pablo servía con limpia conciencia? Bueno, la conciencia es lo que usted hoy entendemos igual. Lo que tenemos en nuestra mente que nos acusa y que nos recuerda cosas que sabemos que hicimos, que lo tienen todos los seres humanos. Lo que también nos recuerda que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque alguien que no tenga conocimiento del Evangelio, aún sin el conocimiento de la palabra, sabe que robar está mal, sin que nadie le diga. Sabe que matar está mal. No es algo natural decir, no, matar no importa. Sin embargo, aquí Pablo dice, sirvo con limpia conciencia. Y eso no significaba que Pablo no pecaba o que Pablo no cometía errores. Mi conciencia está limpia porque yo no hago nada malo. Sino hacía alusión a que su mente ahora podía servir con limpia conciencia. Porque Pablo creía que servía a Dios antes de conocerlo, pero en verdad no lo servía con limpia conciencia, porque hacía mal. De hecho, Pablo mataba a gente creyendo que servía a Dios. Aprobaba la muerte de cristianos. Se narra puntualmente la de uno, Esteban, pero posiblemente estuvo involucrado en otras más. Así que Pablo podía decir, no, mi conciencia no estaba limpia mientras yo creía que servía a Dios ahí, pero ahora sí. Porque a pesar de mis pecados y mis errores, ahora sí conozco a Dios. Y ahora sí sé quién es Él en verdad y lo puedo servir bien. A pesar de mis fallas, le sirvo sin engaño. Y tengo que agradecer a Dios porque yo no puedo servir a Dios sin engaño si Él no se me revela. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí
si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Para conocer a Dios, necesitamos que Dios se nos revele. Y si usted conoce a Dios, tiene motivo de agradecimiento, igual que Pablo, porque usted puede servirlo con limpia conciencia. Pablo luego le afirma que le extraña y que ora por Timoteo. De día y de noche me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pablo quería a Timoteo, no era mentira. Y no solamente a Timoteo, si usted lee la carta de Filipenses, el cariño que le dice a los filipenses es el mismo. Anhelo verlos con amor entrañable y afirmarlos. Pablo amaba a los cristianos, Pablo amaba a Timoteo y oraba por él frecuentemente. Y aquí dos aplicaciones cortas. Necesitamos orar por nuestros hermanos, de día y de noche, constantemente. Lo necesitamos, Timoteo lo necesita. Usted lo necesita, yo lo necesito. Entonces oremos los unos por los otros, de día y de noche, constantemente. Y no era como que de día y de noche, sino constantemente, lo que quiere decir esto. Pero también, cada cierto tiempo es bueno que usted le comunique a esas personas por las que usted ora, que usted está orando por ellos. Si usted alguna vez ha escuchado que alguien le haya dicho, fulano, yo oro por ti, estoy seguro que se han sentido bien. Como que, wow, gracias, lo necesito. Entonces, no solamente ore por los hermanos, dígale, fulano, fulana, estoy orando por ti, puntualmente, por X o Y. Es necesario eso para afirmarnos, porque todos somos humanos y fácil podemos debilitarnos, podemos desanimarnos en cualquier momento, pero la oración nos fortalece. Y ciertamente, individualmente tenemos que orar, pero que otros puedan orar por nosotros es de gran aliento. Y es una responsabilidad de todos, del cuerpo de Cristo, poder hacerlos unos por otros. Y eso proviene del amor que Dios ha puesto en nosotros. Si Dios no pone ese amor, no podemos hacerlo. Porque diría, tengo tantas peticiones personales que en qué momento voy a orar por alguien más. Pero a mí siempre me genera la curiosidad. ¿Usted se imagina que usted orara tanto tiempo por cada uno de los hermanos de la iglesia que no le diese tiempo a orar por sus peticiones, pero que de esa misma manera todos los demás hermanos oraran por los demás? Usted tendría más oraciones por sus peticiones que las que usted haría si usted solamente orara por eso. Porque tendría 50, 70, 80 personas orando por usted. Y la misma manera con los demás. Y esa es la bendición y el amor que Dios nos muestra en el cuerpo de Cristo. Oremos los unos por los otros, pero también hagámosle ver a los demás que estamos orando por ellos. No como alarde, sino para animarlos, para exhortarlos. Timoteo lloraba, dice, al acordarme de tus lágrimas. Posiblemente fue cuando Pablo lo vio después del primer encarcelamiento, que salió y Timoteo lo pudo ver finalmente. Fue alegría que lloró. Y bueno, lo tuvo que dejar de ver, o posiblemente fue que lloró cuando lo agarraron preso de nuevo. En cualquiera de los dos casos, ahí había amor real. Entonces deberíamos alegrarnos de la misma manera por nuestros hermanos y sentir esa tristeza cuando no los vemos y orar por ellos constantemente. Y bueno, y aquí viene la parte que me llama más la atención, que junto con el versículo 3, el versículo 5 habla de esa fe que trasciende generaciones. Porque le dice en el versículo 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Así que primero también recuerde esto, Pablo va a animar a Timoteo y lo va a exhortar y en algunas veces lo va a regañar. Pero Pablo empieza diciéndole cosas buenas. Así que tomemos eso de ejemplo. Antes de inclusive decir cosas que hay que mejorar, dígale lo bueno. Tú tienes una fe sincera, Timoteo. Tu fe no es fingida. Tú eres de verdad cristiano. Después te voy a decir un par de cosas que tienes que mejorar, pero tienes que escuchar también lo bueno. Tu fe es sincera. Y eso es muy bueno. Y doy gracias a Dios por eso. Y la palabra que se usa ahí en sincera es apócrita, que no era hipócrita. Es decir, no, tú eres real. Así que tomemos esa instrucción o esa práctica de Pablo como una norma para nosotros en las conversaciones que tengamos. Pero luego Pablo dice, esa fe sincera que tú tienes, no solo la tenías tú, la tenía tu mamá y la tenía tu abuela. Y estoy seguro que en ti también. Y Pablo habla también de una fe que trasciende generaciones cuando dice en el versículo 3, como lo hicieron mis antepasados.
Así que primero hablaremos de nuestra responsabilidad. La abuela y la mamá de Timoteo no dicen con quién estaban casados, o sea, nombre de persona. Se sabe que Timoteo era hijo de padre griego, o sea que ese papá de Timoteo no era judío, posiblemente no era cristiano. No sé si fue que la mamá de Timoteo se casó con yugo desigual o que fue que en ese tiempo le hicieron que se casara con él. No sé cómo fue. El punto es que ella en algún punto de su matrimonio supo, porque ya la mamá era cristiana, que ella necesitaba instruir a su hijo en la palabra. Y miren la importancia de esto. Lo ideal es que sean los papás y mamá. Pero no fue el caso de Timoteo. Timoteo nada más tuvo a su mamá y a su abuela en algún momento instruyéndolo. Y fue suficiente para Dios eso para salvar a Timoteo. Así que no menosprecie lo que usted puede hacer por su hijo, por su hija, por sus hijos o hijas. Usted tiene un rol muy importante en la vida de sus hijos. La fe que usted tiene, si ha creído, usted puede pasársela en el sentido de que no es que porque usted es cristiano, su hijo va a ser cristiano, sino que usted tiene el poder instruirlo en el Evangelio, en la palabra de vida a sus hijos. Yo y el pastor Clifford hablamos los domingos y los lunes, cada cierto tiempo, damos algunas enseñanzas, pero normalmente los niños no están ahí. Y los niños yo sé que están aquí y escuchan. Y niños, ustedes son más que bienvenidos y estoy feliz de que ustedes escuchen las enseñanzas y que puedan aprender de las prédicas. Sé que aprenden y le pido a Dios que cuando predique pueda hacer lo más claro posible, no solamente para los adultos, sino para ustedes también. Pero yo no puedo estar con ustedes, es más, ni siquiera el resto del domingo. Son solamente una hora lo más un domingo. Pero sus papás, sus mamás, están con ustedes todos los días, por muchas más horas. Así que, padres, aprovechen eso. A ninguna otra persona usted tiene la ventaja y el privilegio de poder hablarle tanto tiempo de la palabra como sus hijos. Aprovechen ese tiempo. Y no solamente véanlo como, qué bueno, sino que Dios lo manda. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 1 y 2. Dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y en el versículo 7 dice, el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacíes, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Moisés está hablando al principio y le está dando las instrucciones al pueblo de parte de Dios, pero luego le dice, por padres, son ustedes los que le tienen que hablar a sus hijos. Son ustedes, en todo tiempo. Cuando salgas al campo a trabajar, cuando estás en la casa, escríbele en los postes de tu casa. Es decir, recuerdan que la ley estaba en una piedra. Esa piedra no se la pasaron a las familias de Israel. Ellos tenían que escribirla de lo que escuchaban. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Tenían esa desventaja, pero la instrucción era la misma. Hoy nosotros tenemos mucha más ventaja. Porque no solamente está la Biblia, sino que hay muchas formas de Biblia. Los niños pueden tener su Biblia.
Hay aplicaciones digitales, pueden imprimirlas, pueden dibujarlas. Hay muchas cosas. Nuestras casas deben estar llenas de la palabra de Dios. No solamente en que en las paredes, sino en que se hable de la palabra de Dios constantemente. Que nuestro tiempo sea principalmente para cualquier cosa, llevar a la palabra. Aún en una cómica, aún en una película, que tal vez inclusive si no es cristiana pueda ser llevada a la palabra. Debe ser constantemente. Tenemos que ser intencionales porque el mundo es intencional en instruir en lo contrario. Las plataformas digitales que hoy han venido a reemplazar lo que antes era ir al cine o alquilar alguna película, tienen muy clara agenda marcada para instruir a los niños en todo lo malo. Yo todavía no veo cómicas con Karina, porque no sé si no le gustan, creo que ve más deportes conmigo, pero mi sobrina, que ya es más grande, he escuchado de mi cuñada y de mi hermana, que ya tienen niñas de 2 años, que entienden y que disfrutan cómicas, que no las pueden dejar viendo cómicas y ya, porque ya han visto muchas cómicas, donde salen cosas que promueven ya sea agenda LGBT, o malcriadez, o groserías, o malas palabras, cómicas. Es que la cómica no es garantía de que es inofensivo. Y créame que esas malas palabras o esa agenda no está, se le fue al creador. Eso de que ponerle que el dibujito hiciera esa cosa mala. Se me fue que el Elmo ahora quisiera ser niña. Se me fue. No, eso lo hicieron a propósito. Ellos quieren instruir a sus niños en lo contrario a la palabra de Dios. Así que usted tenga que ser fuerte, valiente y constante en hacer lo opuesto, en instruir a sus hijos en lo que Dios quiere. De lo contrario, va a pasar lo que pasó con Jueces. Y va a pasar lo que ha pasado ahora. Que se va a levantar una generación que no conoce a Dios. Y van a vivir lo mismo que vivieron los jueces, iguales o peores. Juicio de Dios. Hoy vemos eso. Una generación que tiene mucha información de todo menos de Dios. Hace unos 10 años atrás el porcentaje de ateos en Panamá era tan mínimo que ni siquiera se marcaba en una estadística. No salía, como que para qué ponerlo si ni se ve. Ahora creo que es 5 o 7%. Sigue siendo bajo, pero si uno lo mira a lo largo de la historia, no es como que, está bajito. No, está creciendo. Porque ahora sí sale en la gráfica. Sigue siendo bajo. ¿Y eso qué significa? De que hay una generación que está creciendo que no conoce a Dios. Y muchos inclusive siendo a veces instruidos o estando en la iglesia. Porque el que venga su hijo a la iglesia es bueno, pero no es suficiente. Necesita invertir más tiempo en ellos. Joel 1. Joel es un profeta que habla antes de la destrucción o durante la destrucción del juicio de Dios a Israel. Y dice algo muy interesante. Capítulo 1, versículo 1 de Joel. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenselo a los hijos de ustedes y a sus hijos, y sus hijos a los suyos, y sus hijos a la siguiente generación. Lo que Joel le dice que les contaron a sus hijos eran las cosas malas que estaban pasando, el juicio de Dios a Israel. O sea, nuestros hijos necesitan escuchar el juicio de Dios y las bendiciones de Dios. No le diga solamente lo que parece bonito, dígale también las consecuencias del pecado. Porque eso fue lo que sucedió a esa generación de Israel. Que vieron el pecado y les pareció como que, ¿por qué está pasando esto? Bueno, porque Dios ya había juzgado. Pero tú no hiciste la labor de instruirle a tus hijos y de decirle, ya el Señor nos juzgó 40 años en el desierto, nos va a llevar a Babilonia y llegaron los filisteos. Necesitan saber eso. Las cómicas o las películas a veces quieren mostrar un mundo todo de color rosa, como que todo es bonito, como que no hay problemas. Pero no, nuestros hijos necesitan saber hay problemas. Este mundo no es fácil, a veces no hay dinero, a veces hay problemas políticos, sociales. Ellos necesitan saber eso. Ellos necesitan estar preparados para el mundo, para poder ser hombres y mujeres de bien. Pero no lo van a poder ser si solamente pasan su tiempo en videojuegos o en cómicas o sin instrucción de sus padres. Esos son los niños que llegan a los 18 y 19 años, que deberían ser hombres y mujeres ya,
Y que uno siente, pero si es un niño. No, él ya debería ser un hombre. En generaciones anteriores, y se iba a la guerra a los varones desde los 13, 14 años. Ellos querían ir a la guerra. Dice, yo quiero ya. Y a 16 años ya tenían sus familias, pero trabajaban. Eran hombres que sabían trabajar, cuidar de su familia, proveer para los suyos. Hoy tenemos hombres de 30 y pico de años que no saben qué es eso. El doble de edad. Y todavía no hay madurez. Y conozco muchos de 40 y pico que todavía siguen en lo mismo. Entonces hay una crisis. Y la crisis que veía Pablo en la época de Timoteo, que vio Dios con Israel y que vemos hoy, es la misma. Falta de palabra. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo mucho en la carta, predica a tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. No dejes de predicar. Sigue predicando. No te canses de exhortar. Predica porque vienen falsos maestros. Y los falsos maestros no eran solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y presten atención a esas filosofías. No te canses de enseñar la palabra en todo lugar a todos quien puedas. Porque solo la palabra es la que trae salvación. Solo la palabra trae convicción. Y hermanos, la esperanza más grande que tenemos es que a pesar de todo, es Dios quien preserva la fe. Que gracias a Dios no depende de nuestro esfuerzo, que lo tenemos que hacer, pero depende de Dios. Porque Pablo dice, sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. Y no habla de sus papás ni de los fariseos. Él habla de Jacob, de Isaac, de Abraham. Dice, yo me puedo identificar con ellos. Y hoy nosotros también. Y aunque hubo momentos en la historia oscuros, donde parecía que ya no había esperanza, la Reforma es uno de ellos. En Alemania, en el tiempo de la Reforma, no había ni una sola iglesia cristiana saludable. Ni una. Y Lutero no era que era un buen cristiano necesariamente. Él no entendía. Y Dios lo llama de la nada y le dice, necesitas hacer esto. Y él lo hace. Y él mantiene su fe viva. Y durante ese tiempo, él tuvo pueblo en diferentes lugares, que aunque su obra de repente no fue tan impactante como la de Lutero en su tiempo. John Hus, por ejemplo, en República Checa, 100 años antes, donde él intentó enseñar eso y lo asesinaron y parecía que no tuvo calada. De todas maneras, Dios mantiene su fe. Y hoy, a pesar de todo lo que el mundo parece estar en peor condición, Dios sigue preservando a su pueblo. Cuando Elías estaba desanimado, dice, yo soy el único, el que está aquí. Elías se paraba y predicaba y no había otro profeta a su vista de que estuviera haciendo eso. Él era el único. 7,000 profetas de Baal y Elías solito ahí. Y voy contra el rey acá, y Jezabel me quiere matar, al punto que Elías dice, ya, Señor, mátame. Ya, ¿para qué? Y yo soy el único. Y Dios le dice, hay 7,000 hombres que no han dado la rodilla. No se mencionan sus nombres, no se sabe ni cómo se llamaban ni qué hacían, pero eran 7,000 personas que seguían fieles a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los guardaba. Cuando llegó la tentación, el momento de Jesús anunciar su muerte y anuncia que va a ser atrapado, también le dice a sus discípulos, el diablo les pidió para que los zarandearan. Pero yo he rogado, Jesús dijo, para que su fe no falte. La fe de los 11, que no se perdió porque fueran ellos fuertes, sino porque Jesús rogó por ellos. Y Él sigue rogando por nosotros, intercediendo delante del Padre, para que nuestra fe no falte. Así que obedezcamos, pero no pensando de que depende de mí, sino descansando en que dependemos y descansamos en la obra de Cristo, que es perfecta y que es poderoso para guardarnos. Cuando Jesús oró en Juan 17 y le dijo, Padre, yo los guardé, ahora guárdalos tú. Él es quien nos guarda. Pero no sea una palabra para, si Dios nos guarda no hago nada. No, sino porque Él me guarda, yo obedezco, descansando en que Él hace la obra. Entonces, hermanos, tenemos una misión muy importante y es enseñarle a nuestros hijos y a todo a quien podamos la fe que tenemos, que es la única fe que vale la pena tener, la fe que salva. Es nuestra responsabilidad el poder hacerlo, es nuestro honor y un deber, pero descansemos en que el Señor es quien lo hace. Recapitulando algunos puntos. Conocemos a Dios gracias a Dios. Necesitamos ser afirmados con las verdades esenciales que hemos creído. Necesitamos recordar que nuestra fe no es nueva.
necesitamos darle aliento a otros hermanos, orar por ellos y hacerle ver que estamos orando por ellos. Tenemos que ser diligentes en enseñar a otros lo que hemos creído, pero siempre recordando de que es Dios quien obra en nosotros. De que así como Pablo dijo, fue Dios quien me permitió entenderlo, orar para que sea Dios quien le permita a nuestros hijos y a las demás personas que le compartamos que puedan entenderlo y conocerlo. Él es quien nos guarda y Él es fiel en sus promesas, así que Él será fiel hasta el final. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de poder ver cómo tú hace 2000 años, más o menos, animaste a un joven pastor que posiblemente estaba asustado y con miedo por lo que estaba pasando su maestro, pero tú lo animaste a través de esa carta que Pablo le envía con tu palabra, y ayúdanos a que esa misma palabra nos sirva de aliento, a que a pesar de que el mundo no se ve agradable, de que hay esperanza y que tenemos una misión: seguir predicando tu palabra, seguir siendo fieles a ti, porque tú permaneces fiel. Gracias y perdónanos cuando hemos sido negligentes y ayúdanos a poder corregir eso y hacerlo todo siempre para tu gloria. Amén.